La asignación con la que fuimos creados nosotros primero es el plan de redención. Por eso nosotros somos una creación especial, somos creados con una asignación divina. Bueno, lamentable producto de violaciones o demás, no solo somos de eso. Donde entra esa chispa ahí tan pequeña pero que da un paso tan diferente. Cuando nosotros decimos acercarnos a Dios, Cuando tú entiendes que tú no das para nada, que no das para más, Dios te ha dicho hace rato, no es como tú te estás viendo. Bienvenido a Paso al Frente. Hoy, como los demás episodios que hemos estado viendo hasta ahora, los últimos dos y pues conforman parte de lo que es la serie Los efectos de la fe. Y estamos viendo unos cuantos episodios, vamos a ver, faltan algunos más, que tienen que ver con los efectos de la fe. Y al hablar de los efectos de la fe, estamos hablando como esos efectos que vienen productos o producto, mejor dicho, de lo que es la fe, lo que la fe nos da, lo que trae consigo cuando nuestra fe está bien arraigada. Y estos son los episodios que estamos hablando acerca de ella, ¿no? La fe como uno de los elementos principales del creyente en general, la fe. Y para hoy vamos a estar hablando acerca de un tema y muchos en algún momento nos hemos cuestionado y nos hemos dicho, ¿por qué yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Cómo es posible? O sea, todos los por qué posibles que nos hemos hecho de nuestra existencia. Y hoy precisamente queremos ampliar un poquito esas preguntas, esas interrogantes que vienen y han venido a nuestra vida. Y eso es, vamos a tratar de darle un poquito de claridad hoy para que veamos cómo Dios nos ha traído, nos ha preparado, nos ha formado y cómo Él ha tenido en plan todo desde un principio, haciéndonos saber que no somos casualidad, no somos un accidente, no somos lo que la sociedad muchas veces dice, o no somos de la manera que llegamos a este mundo, porque Dios es quien ha traído todo desde un principio y nos ha dado una identidad. Nos ha traído de la manera que hayamos llegado, pero ha sido bajo su guía, su dirección, su propósito. Y eso lo vamos a conocer hoy. exactamente, y ver cómo la fe juega un gran papel dentro de todas esas cosas. O sea, todo lo que implica el momento de que nosotros decidimos acercarnos más a Dios, a través de allí pueden cambiar muchísimas cosas. O sea, la fe juega un gran papel en todo lo que tenga que ver con ese propósito y motivación que tenemos para poder seguir eso es lo que Dios quiere que seamos. Porque no es lo que yo quiero ser, sino es lo que Dios tiene preparado para mí. Claro, claro, lo que Dios tiene preparado para nosotros, y es por ahí, como dijiste, no es qué quiero hacer con mi vida, no es qué voy a hacer con mi vida, es qué Dios quiere hacer y qué Él tiene preparado de por qué me permitió llegar a este mundo. Entonces, todas esas preguntas a través de la fe, como bien dijiste, vamos a ver cómo la vamos a responder, ¿verdad? Ese papel preponderante que juega la fe en nosotros. Y es por ello que vamos a ver a un Dios de propósito en este episodio. No vamos a ver un Dios que se va en las casualidades porque no es así, sino un Dios de propósito. Y ese Dios de propósito, la Biblia nos lo presenta de mil y una manera. Pero más precisamente hubo alguien, un profeta, que se conoce como uno de los profetas mayores, que es Jeremías, quien también se le conoce como el profeta llorón por todo lo que tuvo que pasar mientras llevaba el mensaje y cumplía con el propósito de Dios en su vida. O sea que para que veamos que a veces el propósito de Dios en nuestra vida conlleva de que nosotros recibamos golpe, de que
pasemos por momentos turbulentos, de mucha situación difíciles, de muchas turbulencias. Y fue el caso de Jeremías, ¿no? Pero lo vamos a ver en el mismo libro, Jeremías 29:11, que dice lo siguiente, y este es como un texto principal, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Escuche bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y aquí, aunque no vamos a explicar texto por texto o su origen contextual por qué viene, pero sencillo le digo, aquí Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Jeremías por una situación que se estaba dando con relación a los reyes de entonces y las persecuciones y las situaciones que se daban con los reyes enemigos que rodeaban a Israel en ese entonces, más específicamente a la ciudad de Jerusalén. Es por ello que si vimos bien el texto, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ustedes ahora mismo están pensando en que están viviendo un momento difícil, un momento de tortura, un momento caótico, pero mis pensamientos son pensamientos de paz para con Y ustedes. cabe recalcar de que él mismo dijo de que él tiene los pensamientos. No es Claro. que tú tienes los pensamientos, no es que tú sabes lo que él va a hacer, no es lo que tú crees. Y cuando también al final dice de pararos el fin que esperáis, no es en lo que realmente nosotros queremos. Él no se refiere allí de que algo de que nosotros, lo que nosotros queremos que sea así, sino algo que ya de por sí él tiene preparado antes de que nosotros lo sepamos. Y claramente vuelvo y recalco de que él mismo dice de que él tiene los pensamientos, no es que nos ha dicho a nosotros, no, porque es así, es lo que yo creo y eso es lo que Dios va a hacer porque así yo lo creo, sino que ya él tiene todo preparado, todo listo. Y es algo que a veces no lo podemos creer de que porque vivimos una vida donde queremos ser autosuficientes, donde queremos tener todo nosotros organizado, todo lo listo por nuestra propia cuenta. Pero cuando nosotros vemos de que un Dios inmenso, poderoso, que nos creó y quiere que seamos sus hijos, mismo dice de que Él ya tiene todo eso preparado, a veces decimos, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo puede ser eso así? ¿Cómo puede pasar así? Pero es que literalmente es así. O sea, Él tiene todo listo, todo preparado, así tan organizado, que a veces nosotros decimos, pero ¿y cómo? Y a veces queremos saber ello, pero Él nunca nos dijo a nosotros que debemos de saber. Y nunca va a preparar nuestra mente para soportar tal información, tales cosas. Él solamente siempre nos ha dicho, y siempre hemos recalcado en cada episodio, de que Él nos manda a obedecer y a creer completamente en Él. Así es, y esos planes o esos pensamientos que tiene Dios hablan más acerca de lo que son los planes, ¿no? De las cosas que Dios tiene para nosotros, esos diseños que Él tiene para nosotros, porque uno diría, bueno, es que Dios está pensando. No, al hablar de estos pensamientos, está hablando es de los planes, del diseño que Él tiene para nosotros. Y dice que como bien dijiste también la parte de lo que esperáis, no es la forma que tú soñaste, sino que Él lo planeó. Ese es el principio fundamental. Dios está en control de todo. Y aunque uno no entienda el proceso que vive, vamos a ver a este Dios de propósito que siempre está ahí. Y que aunque esas dificultades vengan y dice, Dios está ahí. Eso es lo que más nos dice, Dios está presente, no Exacto, que se fue. y es tener esa dependencia de que Él, el que le servimos, el Dios creador del universo y de la tierra, tiene el control de todo. Y el mismo Absoluta. que permitió que la situación comenzara, el mismo va a permitir que la situación termine. Él va a estar en cada situación, en cada momento, en cada cosa. Él sabe el destino de cada situación que vaya a pasar. Él sabe por qué permite cada una de las cosas. Nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe. Él lo sabe. Viene y entendiendo esto, también tenemos que entender, valga la redundancia, que nosotros fuimos creados con una asignación divina, con una asignación divina. Y diría, o sea, el principio universal de que todos fuimos creados para... No se trata de si ver un principio universal o no, es
el propósito con el que Dios te trajo al mundo. Dios no te trajo al mundo para poblar al mundo, simple y llanamente, o para que mañana el ciclo del hombre, nacer, crecer, desarrollarse y luego dormirse, no es solamente eso, porque ese es el principio universal, ¿no? De que vinimos a la tierra, nacimos, crecimos, nos reproducimos o reprodujimos, y después de ahí, pues, no. Si fuera simple y llanamente, eso es comer comida diario y ya. No, no es comer comida diario. La asignación con la que fuimos creados nosotros primero es el plan de redención. Sin ese plan de redención, nosotros somos solamente muertos vivientes, por no decir otras palabras. Solamente muertos vivientes sin el plan de redención de Dios. Ahora, una vez allí hay un principio bíblico fundamental y es el que hemos sido creados para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Ese es el principio fundamental bíblico. Nosotros como creación de Dios estamos para adorarle, como toda la creación lo hace, toda la creación, la mar, los peces, todas las especies marinas, todas las aves del cielo, los animales del campo, todos los árboles, la naturaleza en general, adora a su creador. En general adora a su creador. ¿Quiénes son los que se resisten a hacerlo? Nosotros. Y esa es nuestra naturaleza divina por la que Dios nos ha creado. Pero aparte de eso, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, hechura suya. Esto proviene como del griego poema, y quiere decir poema. Es como un poema que Dios creó, y ese poema es hermoso, es un poema único, es un poema irrepetible. Y ese es usted, ese soy yo. Por eso nosotros somos una creación especial, somos creados con una asignación divina. Ahora, esto significa que cada creyente en Dios es esa obra maestra que Él diseñó. No somos un accidente, no somos un producto al azar, no fuimos creados, bueno, mis padres, un desliz y de ahí salí yo. Un proceso, bueno, lamentable producto de violaciones o demás. No solo somos de eso. De esa manera nos tocó llegar quizás a alguno, a otros no. Crecieron en un hogar funcional, un padre, una madre, una familia. A otros quizás no, le tocó nacer en un lugar que ni siquiera lo querían o lo trataban bien, o que quizás el ambiente era malo. Pero no veamos esas circunstancias a través de las cuales llegamos a este mundo. Veamos mejor el propósito de Dios en esa circunstancia. Y es que no somos llamados solo para caer y quedarnos allí, o venimos allí y así nos quedamos. En la Biblia hay muchos ejemplos, y uno de ellos es Moisés. ¿De dónde nació Moisés? ¿Verdad? ¿Cómo vino Moisés? Pero ¿quién fue Moisés luego? ¿Verdad? ¿Cómo vino el mismo Cristo? ¿Cómo nació Cristo? En un pesebre humilde donde nadie esperaba, una familia de las afueras de Judá, en un pesebre y todo. ¿Y quién fue Cristo? ¿Y quién es Cristo? Y la palabra dice que de lo vil y menospreciado, Dios ha elegido, ha escogido para avergonzar a lo más sabio y a los más entendidos. Entonces, Dios tiene propósito, Dios no nos excluye, no somos ese accidente, nosotros siempre vemos eh, a Dios en medio de todo. Así es. Entonces, a través de esas situaciones que estuviste mencionando, de la manera que a veces pasamos situaciones cuando vamos creciendo, o de la forma que llegamos aquí al mundo,
son cosas que utiliza normalmente el humano para retenerse y decir, no, porque si pasó eso así en mi vida es porque así va a terminar mi vida igual. No, porque es que pasó esto, Dios permitió eso así, yo no entiendo por qué lo permitió, no sé por qué estuvo en contra conmigo. Y sacamos un montón de conclusiones que en realidad no son ciertas No, por son el cierto. simple hecho de falta de información. El humano de por sí tiene ese problema de que cuando no tiene el porqué de algo, se frustra más de cuando lo Sí. tiene. Cuando no sabe el porqué de algo, cuando no tiene una razón para algo, se frustra, pierde la fe, pierde la esperanza, pierde todo, porque no sabe ni siquiera cómo pasó esto, por qué está pasando esto, qué es lo que debe hacer. Y ahí es donde entra lo que de por sí la naturaleza del humano que quiere ser autosuficiente, cuando no es así. Entonces, a mediante pasan ciertas situaciones y esos pensamientos que llegan a nuestra mente, nos vamos alejando del propósito de Dios. Pero es ahí donde entra la fe, donde entra esa Ujú. chispa ahí tan pequeña, pero que da un paso tan diferente, cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios y conocer realmente quién es Él. Cuando nosotros decidimos es dar ese paso, que a pesar de que se vea pequeño, es algo que cambia todo, a partir de ahí todo va tomando más sentido, todo va teniendo más razón. No es que vamos a saber por qué pasaron ciertas situaciones, pero vamos a ver de que Dios utiliza eso para cualquier cosa en absoluto. Entonces, cuando nosotros vemos de que cuando decidimos acercarnos a Dios, ahí entra esa motivación que Él nos da a nosotros para poder mantenernos firmes, para poder seguir allí presente cada día buscándolo y conocer todas las veces nuestro propósito. A veces lo que nos empuja a acercarnos a Dios es las situaciones que hemos pasado, las cosas que Normal. han pasado anteriormente. Y cuando nosotros tenemos eso de decir, bueno, estoy tan mal que necesito algo, pero no sé qué, entonces me voy a acercar a Dios, digamos, parafraseando, y nos acercamos a Él, no sabemos todavía cuál es el propósito de nosotros, no sabemos lo que debemos de hacer, cómo es las cosas que debemos hacer, o lo que Dios tenía planeado por la cual pasaron ciertas situaciones, no Claro, sabíamos nada de eso, pero al momento de que nos vamos acercando, Él va poniendo cada detalle. Nosotros no tenemos que todo lo hacer necesario. más nada, no, porque tengo que hacer esto, porque tengo que buscar esto, no, porque tengo que planear esto para ver lo que va a pasar. Nosotros simplemente vamos acercándonos a Él, conociéndolo más de Él, y Él va poniendo cada interés en nosotros, va transformando nuestro espíritu, va renovando nuestra mente en Él y va poniendo cada cosa. Pero el plan y el cosa principal es siempre tomar la decisión de acercarnos a Él con honestidad y con esa fe de que Él hará algo diferente en cualquier momento, en cualquier instante, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo que Él realmente tiene. En el tiempo de Dios, porque Él siempre lo diseñó y Él es que sabe cómo será, en qué momento y de qué manera. Y eso es lo que vamos a ver, que siempre el propósito de Dios es más grande que todo, que nosotros, ¿no? Siempre el propósito de Dios va a superar las expectativas humanas, porque quizás nosotros llegamos aquí, pero Dios supera todo eso. Y a veces No tiene graficándolo, límite. es como, a veces queremos una rosa, pero Dios tiene un ramo completo para darnos. Exacto. Nosotros queremos un pedacito y Dios quiere darnos el pastel completo. Entonces, es cuestión de enfoque, cuestión de proyección, pero esta vez en el caso de a partir de las motivaciones, ¿no? Y estas motivaciones vienen dadas por el mismo Dios, porque Él es quien pone el querer como Como el las. hacer. Entonces, si Él pone el querer como el hacer, Él es quien va a poner las motivaciones en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre mi propósito o el propósito de Dios, mejor dicho, es más grande que nosotros. Nos va a superar. Cuando tú te ves pequeñito, Dios te ha puesto en Ujú. grande delante de otros. Cuando tú te ves insignificante, Dios te ha puesto enfrente de jerarcas, por decir algo. Cuando tú entiendes que tú no das para nada, que no das para más, Dios te ha dicho hace rato, no es como tú te estás viendo. Entonces, siempre el propósito de Dios va a ser más grande que nosotros mismos. No lo Ujú. vamos a Por entender. eso es que Él nunca nos ha dicho a nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros, porque no tenemos esa No, capacidad. no. Entonces, tal vez, así como Abraham, Dios nunca te muestra el camino al principio Ujú. y solamente te diga, sal, ve. Y tú dirías, pero dime, ¿hacia dónde voy? ¿Qué zona? ¿Norte, sur, este, oeste? No, no, solamente sal. Y es difícil salir sin una brújula, sin una guía, sin algo que nos diga hacia dónde ir. Es incómodo. Pero entonces,
Dios no te muestra el camino quizás para salir, pero sí te dice y te motiva, hazlo. Pero en el camino te va Ujú. poniendo entonces todo lo que tiene que hacer. Porque Dios, ¿cuál es el primer paso? Accionar. Dios te Exacto, dice, sal, vete, hazlo. No cuestiones, no dudes. Arranca. exacto, porque si el mismo te dijo a ti acciona, el mismo te va a ayudar a seguir Es por que a ahí. veces uno quiere tener el panorama completo. Humanamente, ¿eh? Quiere tener el panorama completo. Y no está mal. Humanamente hablando, no está mal tener un panorama completo porque tú quieres ir seguro a lo que vas. Ujú. Pero espiritualmente, solamente tú necesitas un mandato y obedecer ese mandato. Y si ya Dios está entonces en pro de ello, ¿no? Como es el punto que estamos tratando del propósito más grande que nosotros, si ya tú estás en pro de ello, solo acciona, no te detengas, porque el propósito de Dios siempre va a superar y la fe de lo que se trata es de obedecer. Entonces, tú obedeces porque la fe es ciega, la fe no necesita espejuelos, la fe no necesita tipo Tomás las llagas, los dedos en las llagas. La fe lo que necesita es creer que sí fue, aunque tú no estés viendo nada aún. Exacto. Porque eso se trata de romper el esquema natural, humano, por el espiritual, sobrenatural, que no se ve absolutamente. Entonces, Dios te va a ir revelando el propósito, paso a paso, porque al ser tan grande, si te revela todo al principio, es posible que tú explotes y no hagas nada. Exacto, entonces como nunca vamos a saber lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros si nosotros no damos el Si paso, no damos el paso, si no no lo vamos a accionamos. saber. Porque, ok, Dios te dice, por ejemplo, ve a tal lugar. Y tú empiezas, Señor, pero ¿y a qué yo voy a ir a ese lugar? Dime para Exacto. qué, porque así yo llego con una O idea. decimos, o solamente lo juzgamos por lo que vemos, pero ese lugar no tiene nada que ver, o eso no tiene nada que Sí, ver, no, sí. y nada, y Bueno, comenzamos a tipo juzgar. Jonás, aunque a Jonás sí se le dijo qué tenía que hacer y eso provocó que Jonás se encolerizara contra Dios. Entonces, también eso puede pasar, Sí. porque a Jonás sí le reveló lo que Dios quería que sucediera allí, pero Jonás se oponía. Con Y, obvias razones, Jonás tenía sus razones humanas por las que oponerse. Pero aquí por eso es que se trata de fe y la fe es obediencia, obedecer a ciegas. No se trata de yo hacerlo a mi manera. Aquí lo humano se queda fuera. exacto, imagínate que a veces, que tal vez Dios no diga cualquier parte o una parte completa de lo que Él quiere hacer y nosotros vemos cómo vamos a pasar el proceso, no Sí, vamos a no, querer por ahí hacer no. nada. No cuenten conmigo, Señor, pero por lo menos haz un puente. Son parte de las cosas que pudieran suceder. Y yo sé que si Jonás se hubiese imaginado esa ballena en el camino, porque para que usted vea, usted diría, pero es que Dios no tenía nada planeado, porque con Jonás, mira lo que fue, sí lo tenía. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Jonás llegara a Nínive De alguna manera u otra. a predicar las buenas nuevas de salvación para Nínive, que se arrepintieran. Y Jonás se opone y se va para todos lugares menos para Nínive. Ah, tranquilo, Jonás, hazlo como tú quieras, ¿eh? Yo sé que mis propósitos son más altos que los Exacto. tuyos. Te superan. Por tanto, como mis propósitos te superan, yo te voy a llevar hacia donde yo quiero que tú Exacto, vayas. ya había algo planteado. Tú puedes moverte para acá, para allá, pero ya había algo, ya listo. Y eso va a pasar con nosotros. Nosotros podemos irnos para donde quiera, como quiera. Aunque, claro, eso no quiero decir, y siempre hago ese paréntesis, que usted puede hacer y deshacer y no va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Cerrado. Pero en base a esto que estamos hablando, Dios siempre va a hacer que su propósito se cumpla por encima de todos nosotros. Y por eso nosotros tenemos que ver la motivación que Dios nos da. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta. ¿Por qué me tocó a mí vivir así? ¿Por qué nací en esta familia y no en aquella? ¿Por qué nací comiendo tierra y no en un palacio de oro? Muchísimas preguntas humanas. Entonces, la motivación correcta en todo esto nace del amor de Dios.
Y es justo lo que él le habla en Juan, en las cartas de Juan, acerca de que nosotros amamos a Dios no porque nosotros decidimos amarle, sino porque Él nos amó primero. Entonces, esa motivación del amor de Dios hacia nosotros primero, que nace de allí, es la que entonces nosotros entendemos y nos acercamos más para amarle. Por tanto, también nos dice, partiendo de esto, todo lo que ustedes van a hacer, todo lo que ustedes van a manejar de aquí en adelante, tienen que hacerlo como si fuera para Dios. Son principios fundamentales. Aunque Jonás se fue corriendo para otro lado, Dios lo llevó para el lugar indicado. Y aunque Jonás predicó de mala manera, no era porque él quería, pero lo hizo, ¿eh? Y al final, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se arrepintió de lo que Dios quería que pasara. Era el propósito de Dios. Y ese propósito fue motivado. No fue simple y llanamente, ve Jonás y listo. Dios también le había hablado, ha hecho entender al pueblo que lo que Jonás le estaba predicando era cierto y ellos necesitaban arrepentirse. Para que sepa. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo Dios le hace saber la necesidad que tiene una persona, pero también le hace saber a uno de sus hijos, ve donde fulano, que él te está esperando por tal razón. Está el caso del encuentro de Pablo o Saulo en su entonces cuando quedó ciego con Ananías. Sí. Está el caso De Pedro cuando fue. de Pedro y Cornelio. O sea, están todos esos casos, ¿verdad que sí? Donde da un ejemplo de situaciones. Hay la necesidad, Dios crea la necesidad, pero también suple esa necesidad. Y la suple. Y esas son las formas que nosotros vemos cómo Dios habla, cómo Dios trabaja con propósito. Dios no trabaja a lo loco. Di que desorganizado, se me pasó esta, no estaba pensando. Entonces, nuestra verdadera motivación para hacer las cosas de Dios no debe estar cimentada en los aplausos, en que los líderes, la comunidad o alguien diga, wow, lo hiciste bien, felicidades. Para nada. Es que eso no nos llena espiritualmente. Ahora, esos aplausos, la fama, que a veces vienen, el dinero, el poder, eso no es lo que te dice que tú eres el que está obedeciendo y el que no lo tiene, no. Para nada. Eso no debe estar en el renglón motivacional del ser humano. Claro, claro está. ¿El dinero te empuja? Sí, pero el dinero no es la motivación. La motivación que estamos hablando aquí es una motivación espiritual por fe, que solo Dios la pone. El querer como el hacer. Entonces debemos tener en cuenta, la motivación principal es agradar a Dios. Agradar a Dios es lo primero que debemos tener. Y cuando nosotros trabajamos para los hombres, a veces uno viene y se agota y dice, ya estoy cansado, no más, porque es normal, trabaja por un salario. Pero cuando tú trabajas para Dios, no hay agotamiento. O aún en lo humano, cuando trabajas para algo que te gusta, no hay agotamiento, porque te gusta hacerlo. Entonces, es el principio fundamental y eso está en Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo eso cuando lo hacemos para Dios y no para los hombres, entendemos y vemos cómo cambia significativamente nuestra vida. Exacto, y todo a nuestro alrededor como comienza a verse ya como algo que realmente queremos hacer, con algo con amor para Dios y no algo como por obligación. Así es. Porque Dios siempre va a completar el propósito en nuestra vida. Porque Él no empieza algo para dejarlo a medias. Si Dios empezó contigo, te trajo a este mundo de la manera que haya sido. Quizás de la manera humanamente más vil que tú puedas imaginar. Dios te ha traído a este mundo
con propósito. Él no te trajo por un accidente, como dijimos ahorita. Quizás viniste con ciertas condiciones físicas. Puede ser, pero no te limites por tu condición física. Ve a lo espiritual. No te limites por tu condición social, económica. Ve al límite que Dios quiere llevarte. No te canses porque vea que todo el mundo prospera, va adelante y tú sigues en el mismo lugar. No. Enfócate y acércate a Dios para que vea entonces cuál es el propósito de Dios en tu vida. No sigas rehuyendo. No sigas rehusándote al llamado. No sigas resistiendo ese toque de Dios en tu vida. Porque así como Jonás, donde quiera que te metas, donde quiera que vayas, de allí te va a sacar Dios. Te va a alar, ya sea por los cabellos, por el cuello, por un pie, por la mano, por donde sea, por donde Él quiera, pero te va a alar. Entonces, en lugar de que Dios te ale violentamente, accede tú a su llamado. Accede tú a que Él haga en ti y se cumpla su propósito, porque Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no se trata de que Dios empezó y te dejó a medias. Tal cual el alfarero empezó dándole forma a una obra. En el proceso se quiebra muchas veces, en el proceso coge una forma que el alfarero no quiere, pero vuelve y la deshace, la hace y hasta que va tomando la forma que el alfarero quiere. Para que nosotros entendamos, Dios nunca abandona sus proyectos. Y tú y yo somos un proyecto especial de Dios. Dios nunca nos va a dejar solo. Dios nunca nos va a abandonar de ninguna manera. Y no depende de si tenemos buenas o malas intenciones, buena o mala capacidad. Siempre va a depender de la certeza que Dios tiene para seguir obrando en cada uno de nosotros, independientemente de lo que podamos creer, pensar o imaginar. Jonás, aquí es. Después, Jonás predica, se aparta y se va a un lugar debajo de una calabacera. Y Dios manda un gusano que piche esa calabacera o la pique y se deshaga. Entonces otra vez viene el enojo de Jonás. Dios quiere moldearlo, Dios quiere cambiarlo, Dios quiere transformarlo. Y a veces tú te enojas con Dios porque te pasan todos los fracasos más grandes habidos y por haber. Y Dios no está enojado contigo. Dios lo que está llevando es ese gusanito para que te quite la comodidad, para que tú entiendas que tú le necesitas. Dios no te está provocando eso para dañarte o para hacerte daño, es para que tú despiertes, para motivarte, levantarte, sacarte de allí. Y esas son las cosas que debes ver. ¿Por qué si Dios está ahí pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué pasó lo otro? En lugar de cuestionar, como fue la pregunta, el tema, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? En lugar de estar cuestionando, ¿por qué mejor no te acercas al Creador? Y deja de cuestionar y empieza a accionar en pro de lo que el Creador ha diseñado en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu sociedad, y que tú seas el lente para transformar, para cambiar todo eso que está pasando. ¿Mm? Exactamente. Y dejar de preguntar por qué y comenzar a acercarte y preguntarle para qué y cuál es el propósito tras ello. Así es, porque la fe produce propósito para conectarnos o porque nos conecta con Dios. La fe produce motivación porque nos recuerda que nuestra vida tiene significado eterno. No fuimos creados para vagar sin dirección. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para reflejar a Cristo en donde quiera que estemos,
servir a los demás, servir a nuestro prójimo. Cuando descubras el propósito de Dios para tu vida, la motivación deja de depender de las circunstancias y comienza a depender de la convicción de que Dios te llamó para algo más grande que tú mismo, algo que te supera a ti. Y por eso tú debes estar disponible para Dios y dejar de cuestionarte. Estos son los efectos de la fe. Y en eso es que la fe te va a ir fortaleciendo, a ver el propósito de Dios en tu vida y no lo que tú quieres. Porque sabemos, Pero ahí cambia el mundo comienza. con un paso. Así que dé pasos firmes, pasos sencillos, contundentes, constantes acerca del propósito de Dios en tu vida, porque es más grande que tú mismo y no te conformes solamente con sentarte a preguntar, a cuestionar. Acciona, que Dios está esperando tu acción. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo episodio de Paso al Frente.